un equipo para servirle a Dios. Continuar con el estudio del principio de autoridad. Estamos viendo el principio de autoridad y de qué hacemos nosotros para no caer en rebelión o para sanar toda rebelión que nosotros traemos de nuestra infancia. ¿Ven? Nosotros quedamos aquí, vamos a ver los ejemplos de la Biblia de personajes que quebrantaron el principio de autoridad, y nosotros nos vamos a identificar con ellos, ¿verdad? Y vamos a buscar en nuestro corazón si hemos tenido este problema o esta problemática. La vamos a analizar poquito a poco. Nosotros podemos ver, como lo he dicho en otras oportunidades, que la iglesia no es un cementerio. La iglesia está viva, ¿verdad? Entonces el Señor va a usar los mismos hermanos, la misma iglesia o aún las autoridades para tratarnos y quebrantarnos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros estemos bajo autoridad y seamos sanos. Entonces, la iglesia está establecida por relaciones, porque primeramente nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Nuestra conversión se basa en que tenemos una relación personal con Jesucristo, y de esa relación se deriva la relación con los hermanos, la relación con todas las personas que nos rodean. De allí van a salir conflictos y situaciones, no todos los días, pero sí van a salir conflictos y situaciones, y en estos talleres nosotros vamos a aprender a manejar esos conflictos y esas situaciones tanto externas como internas, ¿ok? Entonces, que le van a permitir al Señor sanar y que nosotros seamos sanados, edificados, restaurados para poder enseñar a otros. Cada vez que nosotros pasamos por una situación específica o especial, eso queda grabado en nuestro corazón y nosotros podemos aprender nosotros y darle a otros de esa enseñanza y poder corregir a las personas. Y como dice el proverbio, que si alertamos a las personas, pues no van a caer en quebranto y en los mismos problemas, si obedecen y se hacen caso. ¿Ok? Nosotros podemos ver en 2 de Samuel 6, del 14 al 16, que Mical menospreció a David, porque ella pues tenía muchos conflictos y muchos problemas. Vamos a ver aquí cómo lo dice en 2 de Samuel 6:20. Dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. David era el rey, era el esposo de Mical, ¿verdad? Y entonces ella, ¿qué hizo? Lo menospreció, lo confrontó de una manera grosera y lo criticó. Pero nosotros podemos ver algo más profundo de Mical, que Mical era una persona muy amargada, tenía mucha amargura, porque a ella la habían entregado a David como un trofeo. Entonces, ¿cómo vemos esto? Que muchas veces, si nosotros tenemos falta de perdón y tenemos mucha amargura en nuestro corazón y falta de arrepentimiento, pues a la larga nos vamos a rebelar contra las autoridades, porque esa falta de perdón sale contra las autoridades. ¿Qué fue lo que le pasó a Mical? Ella tenía amargura en su corazón porque a ella le entregaron como un trofeo a David, y cuando vio a David, pues lo criticó, lo menospreció y se rebeló contra la autoridad. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes, y a lo mejor a ustedes les parecerá repetitivo, ¿verdad? Pero tenemos que sanar, y la única manera de sanar es tener una relación íntima con Dios y perdonar y arrepentirnos. Y esa es la base de todos estos talleres, para que nosotros podamos ser sanos y libres, porque eso fue lo que vino a decir el Señor: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acerca, pero si yo no me arrepiento, no voy a disfrutar del reino de los cielos. Amén. Vamos a ver otro caso en Números
16, lo van a leer, el de 2 de Samuel 6, 14 al 16, lo leen de tarea, mañana leen esos textos bíblicos. Y en el 16 dice así, 16.2, número 16.2 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí nosotros podemos ver que muchas veces se dice, no, que la iglesia está hay rebelión en la iglesia, y es porque una sola persona pues está rebelde o no quiere sujetarse a las autoridades o tiene un problema, un conflicto de falta de perdón, y eso lo lleva a la rebelión. Pero cuando hay una rebelión en la iglesia es porque se juntan, ¿verdad? Como pasó aquí, varones de Israel, los príncipes, los consejeros. Aquí dice que se juntaron los príncipes, los consejeros, y dice que eran 250 varones, ¿verdad? Que se juntaron para murmurar, para conspirar en contra de Moisés. Entonces eso sí es una rebelión. Pero que el Señor nos esté sanando individualmente de rebelión no quiere decir que toda la iglesia hay un problema de rebelión. Hay un problema de rebelión en la persona que no se sujeta y en la persona que tiene el conflicto que no ha sanado. Simplemente Dios lo está permitiendo para que esa persona sane, ¿ok? Pero cuando hay mucho más personas y son los líderes los que se levantan, entonces sí hay un problema de rebelión que lleva a una división dentro de una iglesia. Entonces, lo primero que vemos aquí es que la cantidad de personas, dice que eran 250 varones, eran mucha gente y de los principales, ¿verdad? ¿Y qué les pasó a ellos? Que ellos empezaron a escuchar. Por eso es tan peligroso y tan riesgoso cuando tú escuchas o cuando nosotros escuchamos a una persona rebelde o una persona que se fue disgustada de la iglesia o una persona que tiene problemas con la autoridad, porque te contamina. ¿Por qué te contamina? Porque el que se revela no se revela con mentiras, sino se revela con hechos ciertos, pero que Dios lo está permitiendo porque quiere sanarlo o quiere darle un paso o elevarlo a un nivel a esa persona, pero tiene que estar bajo autoridad. Entonces, el Señor nos permite esa prueba para que nosotros aprendamos a estar primero bajo autoridad sin importarnos lo que hace o dice una autoridad. Entonces, nosotros debemos cuidarnos de no escuchar a una persona que tiene problemas de rebelión. Ya vamos a ver por qué. Romanos 10, fíjense que en una oportunidad, para leerles, en una oportunidad había una situación y bueno, y yo escuché a la persona como, me buscan como para que les ayude y todo eso, y okay, yo le escuché, pero después, le dije lo que tenía que decirle según la palabra, eso es así, tú tienes que perdonar, tienes que arrepentirte, eso es rebelión. Le dije todo lo que se le tenía que decir, pero sin embargo, yo después me empecé a sentir muy mal. Yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no he hecho nada. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Y le empecé a preguntar al Espíritu Santo y buscaba del Señor y oraba y nada, hasta que el Espíritu Santo me dijo, fue que le escuchaste a esta persona. Esa persona está con un espíritu de rebelión muy grande. Entonces yo me arrepentí, inmediatamente me arrepentí y se me quitó todo. Y ahí yo aprendí que uno no puede escuchar un espíritu rebelde porque te contamina. Ya vamos a ver por qué contamina. Aunque usted diga, no, pero yo estoy firme. No, vamos a ver para que vean. En Romanos 17, 16 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
O sea, no podemos escucharle, no podemos escucharle. Porque dice que nos apartemos y que no podemos escuchar, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Porque el que está rebelde, o sea, el que tiene un problema, tiene una falta de sanidad y siempre tiene argumentos válidos, verdades razonables, ¿ok? Y entonces, y lógicamente una persona no te va a venir a decir un comentario que es mentira, te va a comentar algo que es verdad, que le pasó. Vamos a poner el ejemplo que la autoridad lo trató mal. Y cuando yo hablo de autoridad, estoy hablando de líderes, pastores, maestros, profesores, etcétera, etcétera. No estoy hablando de un solo tipo de autoridad, ¿verdad? Y entonces la persona viene a decirte verdades y argumentos válidos y razonables, porque no es razonable, ¿verdad?, que una autoridad, vamos a poner un ejemplo, te maltrate. Ok, no, me maltrató, me dijo esto, me dijo esto. Entonces, eso es una verdad razonable, pero nosotros no nos guiamos por razones ni verdades, sino por valores y principios. La autoridad me maltrató, ¿verdad? Sea papá, sea maestro, sea pastor, Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Ir a la palabra y manejarlo con la palabra. Perdonar esa autoridad y decir, Señor, ¿qué pasa que no tengo gracia delante de esta autoridad? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces allí empiezo yo a arreglar mi problema y mi conflicto desde mi interior, desde mi vida, para que el problema se acabe. Porque dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, hasta tus enemigos los hace estar en paz contigo. Si tengo ese problema, entonces, y por supuesto la gente va a ir diciendo lo que de verdad hizo la autoridad. Pero la autoridad, muchas veces el Señor permite que actúe de manera fuerte, de manera violenta, como Él quiera, hermano, como Él quiera. Porque la Biblia dice que el corazón del rey está en la mano de Dios y Él lo inclina a lo que Él quiere. Entonces, si Él no dice que lo inclina a lo que Él quiere bueno, ¿ok? No dice que lo inclina a lo que Él quiere bueno, sino a lo que Él quiere. Entonces, Dios puede usar su autoridad para hablarte fuerte, para tratarte bien, para lo que Él quiere. Lo que tenemos que hacer nosotros es procesarlo y sujetarnos a la autoridad y sujetarnos a la palabra. Y entonces allí vamos a vencer y después al tiempo vamos a hallar gracia delante de esa autoridad, porque he visto muchos testimonios. Yo le digo, usted se sujeta, usted va y le pide. Un día una muchacha me dice que ella sentía, de otra iglesia, que ella sentía que su pastora pues le tenía como rabia, y entonces, mire, no, es que yo le tengo miedo, porque cuando ella, yo le digo, bueno, ahí hay algo, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué tienes tú que ver con él? Entonces, el Espíritu Santo le mostró, y le digo, claro, entonces tú tienes que irle a pedir perdón a ella. Entonces ella fue, le pidió perdón. Ella le dijo, y le explicas específicamente qué es lo que pasó y que tú le pides perdón por esto. Mire, desde esa vez, esa pastora ama a esta muchacha. O sea, se arregló, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor estaba corrigiendo a esta muchacha de cosas que habían ocultas, pero entonces nosotros nos vamos con argumentos y verdades razonables, entre comillas, y decir, pero es que mire, es que me trata mal, que es eso, esto, que es aquello. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra y a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ajá. Entonces hay muchos testimonios, porque toda la vida cristiana se trata de que estemos bajo autoridad, y siempre vamos a estar bajo autoridad y vamos a ser autoridad. Aquí todo el mundo es autoridad en determinada situación, en determinada cosa. Los papás son autoridad en su hogar, yo soy autoridad en mi hogar, los pastores son autoridad sobre la iglesia, los maestros son autoridad sobre sus hijos. Entonces esto es un tema que nosotros tenemos que aprender a manejarlo para estar preparados para lo que Dios quiere darnos
como propósito a cada uno de nosotros, porque no puede estar en autoridad quien nunca se ha sometido a la autoridad. Y sometido no que entonces trate bien a la autoridad y le haga regalos o sea amable con la autoridad, no, que trate con su pasado de principio de autoridad, si se rebeló contra sus padres o no, y se arrepiente, ¿ok? Para poder estar en autoridad. A nosotros podemos ver aquí también otro caso, es el caso de Moisés y Aarón, que a la hermana lo trató de manera grosera porque tenían como envidia y querían el sacerdocio, ¿verdad? Ellos clamaban y decían que Moisés se enseñoreaba de ellos, y eso es algo que surge mucho. Dice, o sea, el que se rebela contra la autoridad, o sea, que no ha sanado, entonces dice que es que la autoridad se enseñorea. Pero es que, ¿qué te crees tú? Es que se adueña de todo. Y no es así. Tiene un privilegio del Señor, tiene una investidura del Señor, y el que está rebelde ve que se enseñorea, porque cuando hemos sido libres, entonces simplemente nos sometemos. Decimos, bueno, lo que tú digas. Si tú dices eso, tú dices eso. ¿Ok? Entonces, si nosotros trabajamos con nuestro pasado, nuestro presente, de rebelión, ¿se acuerdan de los tanques, de los primeros temas del perdón? Nosotros tenemos que trabajar esos tanques en la rebelión. Y así ganaremos la aprobación y el respeto de la autoridad, cualquiera que sea pastor, sea maestro, sea líder de grupo, sea jefe del hogar. Vamos a ganar el respeto de la autoridad. Cuando no hemos ganado eso, entonces tenemos que trabajar, ¿ok? ¿Y cómo vamos a trabajar? Como dice en 2 de Crónicas 7:14. Cuando alguien le venga con un cuento, con un cuento de que mira que la autoridad hace esto, pero que hace aquello, pero que esto, que lo otro, entonces lo que hay es que leerle 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y oraren, y se devolvieren de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, cuando alguien venga con un argumento válido, ¿verdad?, entre comillas, y razonable, simplemente lo tenemos que llevar al arrepentimiento y a sanar su vida, porque si tiene un choque muy fuerte con la autoridad, entonces es porque tiene heridas con su papá y con su mamá y con las autoridades del colegio y de la infancia que no ha sanado. ¿Ok? ¿Estamos también? Ok. Fíjense que en el verso 13 y 15 de Números, del número 16, los israelitas cuestionan la labor de Moisés. ¿Y qué pasó? Que hubo juicio de muerte. Y esta es la manera de que Dios muestra el pecado de rebelión en este caso. Cuando ellos cuestionaban, ellos estaban juzgando a la autoridad. Fíjense que es algo delicado cuando uno juzga a la autoridad, puede ser mamá, papá, maestro, etcétera, ¿no? O pastores. Porque el juicio le pertenece a Dios. Una vez yo oí una enseñanza de una predicadora que ella decía que habían 5 cosas que le pertenecían a Dios, y una era su gloria, otra eran los diezmos, otra era la venganza, otra era la adoración, y lo otro era el juicio. Cuando nosotros hemos visto en el estudio del perdón cómo es juzgar, cuando nos molestamos, cuando criticamos, cuando murmuramos, ¿verdad? Y entonces ahí estamos juzgando. ¿Qué pasó aquí en Números 13:15? Que ellos cuestionaron la labor de Moisés y juzgaron. Entonces el juicio le corresponde a Dios. Y nosotros por eso es que decimos, Señor, perdono esto y me arrepiento de todo juicio hecho contra esta persona. Porque cuando nosotros nos molestamos y nos airamos, estamos quitándole el lugar a Dios, y el juicio solo le pertenece a Dios. Entonces,
nosotros tenemos, cuando juzgamos, por ejemplo, pero ¿cómo es posible que esta es autoridad y mira cómo me maltrató, me aló la niña por el brazo y me lo trató mal? Entonces ahí estamos cuestionando, estamos murmurando y estamos juzgando. ¿Qué tenemos que hacer? Ir calladitos delante del Señor y perdonar. Si yo veo que perdono y sigue la molestia, pues hay algo donde mi relación con Dios no está bien. Porque si tenemos una relación íntima con Dios, entonces nosotros vamos a perdonar inmediatamente, con el conocimiento de que nos perdonamos porque Dios nos perdona. Perdonamos porque si viene el Señor nos quedamos. Perdonamos porque es un estilo de vida, lo necesitamos, porque si no perdonamos son puertas abiertas al enemigo. Entonces, y nos detenemos en el juicio, y el juicio le pertenece a Dios. Por eso es tan importante decir: me arrepiento, Señor, de todo juicio contra esta persona. Porque y le digo, y te entrego, y yo le digo al Señor: Señor, te entrego el juicio, eso te corresponde a ti. Perdóname por haberte ofendido de juzgar y tener rabia y murmurar de esta persona. Amén. Entonces los israelitas murmuraron, cuestionaron y juzgaron a Moisés, ¿no? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y porque el Señor necesitaba darnos en el Antiguo Testamento lo grave del pecado, y el pecado se pagaba con muerte. En el Nuevo Testamento vino Jesucristo y Él nos redimió con la muerte de cruz en el Calvario, ¿verdad? Cuando derramó su sangre por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Entonces, en el verso 30 y 31, nosotros podemos ver que el Señor respalda las palabras de su autoridad. Fíjense que yo he notado, o sea, cuando he leído estos pasajes, que cuando pasó, que lo vamos a decir más adelante, cuando pasó lo de la mujer cusita, el Señor no le dijo nada a Moisés, no le dijo nada. Y eso iba contra la ley. ¿Pero por qué? Porque como el pueblo fue que tomó el lugar de Dios, entonces Dios no hace nada, sino lo dejó tranquilo, y él siguió con su mujer cusita. Si nosotros queremos que Dios haga algo, tenemos que ir a Dios perdonando a la autoridad para que el Señor intervenga correctamente en la situación. Pero a Moisés no se lo quitó, ¿ok? En Números 16:15 dice: entonces María se enojó en gran manera y dijo: Moisés. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo: Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Entonces aquí Moisés se molestó muchísimo, ¿verdad? Y este es otro punto que vamos a tocar. Muchas veces nos rebelamos contra la autoridad y no nos importa que la autoridad se moleste. Que se moleste y que busque de Dios a ver qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Y miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 16:14, que se lo van a aprender de memoria, dice: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Nosotros debemos evitar tener choques con la autoridad, porque gracias a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en esta iglesia, las autoridades conocen lo que es el perdón, el arrepentimiento, lo que es la sanidad, y una revelación profunda de lo que es desear mal en el corazón. Y entonces ellos inmediatamente se van al Señor, ¿verdad? Pero una autoridad que no conoce lo que es la sanidad, no conoce el perdón, el arrepentimiento, se llena de ira, y esa ira maldice a la persona, ¿ok? Entonces dice que la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Por eso nosotros vemos que muchas veces de las iglesias se van personas con mucho valor, o sea, que tienen servicios, tienen ministerio, y se van, y cuando se van no prosperan.
no prosperan en los caminos del Señor. Y bueno, pero si se le veía tanto talento en la iglesia, pero al irse en rebelión, entonces si las autoridades no manejan lo que es la sanidad interior, entonces eso se convierte en ira y dice que es mensajero de muerte. Y muerte espiritual, por supuesto. ¿Por qué? Porque las personas maldicen en su corazón, ya lo vamos a leer en la palabra. Entonces, en las autoridades, y nosotros como autoridades, porque como les dije, todos vamos a ser autoridades de una u otra manera. Entonces nosotros como autoridades debemos tener temor de Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que reconocer que tenemos una responsabilidad delante del Señor y un cuidado de personas por debajo de nosotros. Y debemos cuidar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque ahí es donde, si eso no está sano, si nosotros no tenemos ese temor de Dios, entonces maldecimos. Puede pasar en el caso de un hijo, ¿verdad? Que esos hijos que le hacen pasar mucha rabia a la mamá, entonces si la mamá no conoce esto o el papá no conoce esto, los maldice en su corazón. Y eso es un mandamiento que dice que honra a tu madre y a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Si estos padres o estas autoridades no conocen esto, entonces maldicen en su corazón a esa persona. Y muchos de nosotros debemos tomar en cuenta esto para sanarnos, ¿verdad? Si hay personas en autoridad que estaban molestos con nosotros, entonces nosotros debemos desligarnos de las maldiciones y de los deseos del corazón de cada uno de ellos, porque eso nos estanca. Hay maldiciones que las dicen verbalmente, pero hay otras que por falta de perdón están ahí en su corazón y nos atan y no permiten que nosotros prosperemos, ¿ok? Fíjense dónde lo dice en el Salmo 62:4. Dicen en la parte B del texto, dice: aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Cuando yo vi esto, yo dije, entonces uno puede maldecir en su corazón. Entonces sí, podemos cuando no perdonamos. Cuando nosotros no perdonamos, cuando somos autoridad, por eso nosotros los padres, los pastores, los líderes, los maestros, debemos estar constantemente con ese estilo de vida, perdonando, para que no caiga ninguna maldición sobre los que están bajo nuestra protección o tutela, como lo queramos llamar, ¿verdad? No se puede servir, ¿me expliqué? ¿Sí? Amén. No se puede servir a Dios con un espíritu rebelde. El espíritu rebelde no deja fluir los dones y el servicio es estorbado. Si nosotros no sanamos esta parte, pues no vamos a avanzar. El propósito de Dios no se puede ver. Y entonces por eso es que pasamos muchos años sentados en una banca, sentados en una silla, porque Dios no nos saca al servicio porque no hemos trabajado esta área. Entonces, con este tema, nosotros debemos empezar a trabajar, ¿verdad?, con los tanques, porque fíjense, los tanques que están en el primer libro nos pueden llevar a sanar de toda rebelión, porque cuando nosotros no quisimos no tuvimos protección de nuestros padres, guardamos rencor y ese rencor trae rebelión. ¿Okay? Cuando no tuvimos amor de nuestros padres, guardamos rencor y ese rencor trae rebelión. Entonces llegamos a una iglesia, a un colegio o a un grupo y llegamos con un corazón rebelde que no nos sujetamos, y es porque no hemos sanado las heridas paternales de rebelión. ¿Ok? Entonces, en Números 12 del 1 al 15, que eso lo leen de tarea, que es larguito, vamos a analizar unos eventos en este pasaje, ¿no?, que son eventos importantes que suceden. Esto es Número 12 del 1 al 15. Nosotros podemos ver en lo de Moisés que Dios permite que la autoridad falle. O sea, Dios, ¿se acuerdan el texto que está el corazón del rey en la mano de Jehová y él lo inclina a lo que él quiere? Entonces Dios permite
permite cualquier cosa, que la autoridad falle. Nosotros tenemos autoridades específicas para lo que nosotros necesitamos, ¿okay? Entonces dice, no, yo me voy de aquí porque aquí estos pastores, estas autoridades hacen esto, eso. No, eso es lo que tú necesitas, porque si nosotros tenemos la visión que vamos a ser procesados por el Espíritu Santo, entonces Dios nos va a mandar la lija que nos procesa, ¿ok? Entonces, podemos ver este evento aquí en Números 12.1, ¿no? Que en el 11 dice que Dios permite que la autoridad falle. Lo podemos ver en el caso de la mujer cusita. María, fíjense que aquí María criticó algo. ¿Se acuerda que dije que la persona que se revela con verdades y argumentos válidos, ¿no? Entonces María criticó algo que era cierto. Para empezar, María era mayor que Moisés, como 10 años me imagino, ¿no? Y tenía cierta autoridad por ser hermana mayor. Y también Moisés violó la ley, porque la ley decía que no se podían casar con ninguna mujer que no fuera del pueblo de Israel. Entonces aquí era una verdad, pero el Señor lo permite y permite que sus autoridades fallen, porque las autoridades no son infalibles. Las autoridades tienen también heridas, tienen situaciones, tienen problemas, porque son humanos, simplemente están en eminencia, como dice la palabra. Están enfrente de una congregación o de un grupo o de una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos se basaron en la ley. María se basó en la ley, y no, aquí nos tenemos que basar en los principios de Dios y los valores de Dios. Entonces, si alguien hablaba con María, le iba a decir, María tiene razón. Entonces dice, no, María tiene razón porque la ley dice eso, pero el Señor lo que está buscando es la sujeción, y el Señor está buscando que nos sujetemos a sus autoridades y que el juicio de su autoridad y la corrección de cualquier autoridad se la dejemos a Él. Cuando nosotros murmuramos, criticamos y entonces empezamos a decir cosas, entonces le estamos diciendo al Señor, no, el que estoy juzgando soy yo, no eres tú. Amén. Dar la familiaridad y poner la palabra de Dios. ¿Okay? También en el verso 2 de ese pasaje dice que Dios oye la murmuración, y dice que Dios oyó la murmuración. El Señor está atento, ¿verdad? Atento a lo que se dice de sus autoridades. Y también en el verso 7 dice que el Señor ve lo bueno de su autoridad delegada. Dice que era manso y que era fiel. El Señor no está mirando las fallas de la autoridad. El Señor utiliza las fallas de la autoridad para doblegar a su pueblo, para que su pueblo se sujete y pase de un escalón de estar bajo autoridad a ser autoridad. Entonces el Señor defiende su autoridad, y decía que Moisés era fiel y era manso, ¿verdad? También el Señor confirma a su autoridad delegada, y lo confirma en el verso 8 de ese pasaje. No así a mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y Moisés tenía sus errores, porque es que es humano. O sea, son humanos. Entonces nosotros no debemos ver eso, sino la investidura, lo que el Señor ha delegado en esas personas. También otro punto que sucede aquí en Números 12 es que se aparta la presencia de Dios de la iglesia. Cuando hay mucha murmuración, hay crítica de las autoridades, entonces de la iglesia se aparta la presencia de Dios, como pasó aquí en el verso 10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces, en este tiempo, a lo mejor no vemos una lepra física, pero vemos que las personas se estancan, que no
no sirven al Señor, sino que siguen en su murmuración porque sienten que tienen razón. Y vuelvo y les repito, no es por la razón, es por principios y valores, y tiene que funcionar el temor de Dios y este principio de autoridad. También sucede que la iglesia se detiene en su progreso y en sus propósitos. Entonces, por eso nosotros, cada uno de los miembros de una iglesia o de una familia, tenemos que velar por ese principio de que no suceda la rebelión y ayudar a las personas que están en este punto, no apoyarla, ¿no? Mira, eso es rebelión. Entonces tú tienes que llevar eso a los pies del Señor, arrepentirte y buscar la raíz, porque si tienes mucha rabia por eso, es porque hay algo atrás que tú no has perdonado y no te has arrepentido. Se cae en rebelión con la crítica. Cuando nosotros empezamos a criticar lo malo que sucede en la iglesia, cómo se guía la alabanza, cómo está el crecimiento de la iglesia, qué sucede con los diezmos, la distribución de ministerio, y que el pastor hace esto, que la pastora no hace lo otro. O sea, cuando ya se empieza a murmurar y a criticar, entonces ahí ya caemos en rebelión. ¿Ok? Porque fíjense, la manera de preocuparse nosotros por los asuntos de la iglesia, la persona dice, no, pero es que me preocupa lo que está pasando en la iglesia, me preocupa lo que está pasando en el grupo, porque eso no es así. Y eso es mentira, porque la manera de preocuparse es postrándonos en intercesión, en ayuno, sin comentar con nadie, porque hay un corazón que está amando la iglesia, que quiere que eso progrese y que sabe que el único que puede cambiar a una autoridad es el Señor. No nosotros con comentarios, ni con correcciones, ni con reclamos, sino que es el Señor. Entonces, la oración efectiva toca el corazón de Dios, y Dios es el que toca el corazón de su autoridad delegada. Él es el único que la corrige o que lo corrige. Él es el único que lo cambia. O sea, las murmuraciones, las críticas, la rabia, las molestias, eso no cambia a ninguna autoridad, porque el Señor lo que está es tratando con nosotros para que aprendamos a ser sujetos y que tengamos temor de Dios. Cuando nosotros lo comentamos, lo decimos a los demás, ¿verdad? Entonces caemos en la, entre comillas, oración a la potestad de las tinieblas. Entonces somos aliados del diablo cuando nosotros comentamos los problemas de la iglesia o de la autoridad. Entonces, entonces aquí es cuando viene la división, la rebelión. Cuando apoyamos esto, que lo escuchamos, entonces la gente se molesta, sigue haciendo como daño dentro de la iglesia, o simplemente se aparta, y porque no ha entendido el principio de autoridad, que Dios quiere tratarlo. Y muchas veces el Señor quiere hacer esto en la vida de nosotros porque simplemente quiere que le sirvamos, quiere sacar nuestros dones a relucir. Pero si este principio no está, entonces los dones no van a fluir y no van a salir, porque para que fluyan tenemos que servir, y para nosotros poder servir tenemos que estar bajo autoridad. Entonces fíjense, si nosotros tenemos comunión con el Señor, vamos a disfrutar del secreto entre cuatro. ¿Ok? Cuando nosotros vemos el problema de una autoridad X, papá, mamá, pastores, líderes, maestros, etc., vamos a disfrutar el secreto entre cuatro. ¿Y cuáles son esos cuatro? ¿Cuáles son? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Correcto, Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Entonces yo voy a ver el proceso de Dios y lo voy a ver más rápido, porque en cuestión de una semana, de 15 días, yo voy a ver cómo Dios cambió la situación. Yo lo he visto, que Dios redarguye a la autoridad. Entonces, pero si lo comento, entonces ya el enemigo se mete y el Señor no puede hacer nada.
Entonces aquí está el texto que le decía en Proverbios 21:1 que dice: como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. El corazón significa la mente, el corazón significa los pensamientos, ¿verdad? Según las otras versiones. Entonces eso está en las manos del Señor, y si yo quiero que trate con la autoridad X cosas, yo tengo que ir al Señor, porque yo no lo puedo hacer, y mucho menos con críticas y murmuración. También tenemos el otro caso de Noé, ¿verdad? En Génesis 20, del 20 al 29, para que lo lean de tarea, larguito. Entonces, en este caso, Génesis 20. sí, Noé se emborrachó, pero Can no respetó la dignidad de la autoridad, y por eso cayó en maldición. Noé hizo lo malo, como lo hemos visto. Noé hizo lo malo, pero el Señor permite que la autoridad falle para tratar con el que está debajo de la autoridad. Y la carne se deleita en ver los defectos de la autoridad y divulgarlos para así justificar su rebelión. No, yo me fui de ese lugar porque es que, mira, hacían esto, hacían lo otro. Entonces justifica con su rebelión el por qué se fue, y eso no lleva a las personas a ningún sitio, ¿ok? Y la rebelión, vamos a dejarlo hasta aquí, la rebelión se apoya muchas veces en la ley, en las leyes, se apoya en el orden, se apoya en el progreso, se apoya en la santidad, en mis gustos, en mis derechos, en la misericordia, en mis convicciones personales, en el orgullo, ¿verdad? Por ejemplo, María se apoyó en la ley y se rebeló contra Dios y contra Moisés. Y fíjense, por ejemplo, en la santidad, de repente dice: no, pero es que mira, no están haciendo esto y se debe buscar la santidad. Entonces la persona que está en rebelión busca apoyarse en una verdad, entre comillas, para que le puedan escuchar. Entonces el que no conoce este principio escucha, oye y se contamina, porque le están diciendo una verdad y no sabe qué es por valores y principios, ¿verdad? Entonces se apoya también en la misericordia. Dice: no, pero qué pobrecita, imagínate cómo la maltrató, imagínate cómo lo trató. Entonces se apoya en la misericordia, no sabiendo que a lo mejor pasan otras cosas entre esa autoridad y esa persona, que esa persona necesita ese trato de Dios. Lo necesita, ese trato de Dios, porque Dios utiliza su autoridad como Él quiere, lo inclina a lo que Él quiere. Y la Biblia, repito, no dice que lo inclina a lo malo o a lo bueno, sino a lo que Él quiere, ¿ok? Ajá. Y fíjense también que el caso de Noé dice que vio la desnudez. ¿Cómo se ve la desnudez de un padre o una madre que es autoridad? Cuando una madre graba en la mente y el corazón de su hijo o de la familia una imagen negativa del padre y lo critica constantemente y lo desvaloriza. Así puede una familia descubrir la desnudez de una autoridad. Y entonces eso trae consecuencias. Porque ¿qué consecuencias puede traer en un hijo a la mamá le habló mal de su padre? Entonces ese hijo el enemigo puede meterse y puede ese hijo ser homosexual porque no quiere parecerse a su papá, porque maltrató a su mamá y su mamá le metió en su corazón que su papá era malo. Puede ser que no tenga valores hogareños, no tenga principios de familia, tenga prohibición de pareja o prohibición de familia. ¿Por qué? Porque borró la identidad. La mamá hablando mal del papá delante de los hijos. Entonces, cuando hay conflictos entre los padres, se tiene que tener mucho cuidado y bases bíblicas para saber cómo manejar eso de tal manera que no se borre la imagen paternal y la imagen maternal también. Entonces, puede ser que ese hijo que le borraron la imagen paternal no tenga éxito en su trabajo. ¿Por qué? Porque no se sabe sujetar a una autoridad, porque en su corazón él desprecia a su papá. ¿Ok?
Y en el caso de la hija, puede tener dificultades para disfrutar el sexo si le borra la imagen de su papá, para disfrutar el sexo en el matrimonio, o no puede conseguir pareja, o se consigue pareja con los mismos defectos que su papá, porque su mamá borró la identidad paternal de su corazón. ¿Ok? Un equipo para servirle a Dios.